Ya que vimos todas las capacidades que tiene Illustrator para aplicar color, es hora que comencemos a mirar el funcionamiento de los puntos de ancla. Y para eso quiero que le echemos un vistazo a los puntos de ancla en las formas básicas, lo cual nos va a dar una luz muy importante para entender cómo crear diferentes tipos de formas en nuestros diseños. Y voy a empezar con la herramienta rectángulo. Vamos a hacer un cuadrado utilizando la tecla Shift. Presionamos y hacemos un cuadrado perfecto. Vamos a colocarle acá blanco y negro por defecto. Y también vamos a crear un círculo utilizando la herramienta elipse. Arrastramos y dibujamos un círculo perfecto. Entendamos que dentro de Illustrator existen dos tipos de puntos de ancla. Es más, estamos entendiendo que existen puntos de ancla. En algunos programas le llaman nodos, pero Adobe no les llama nodos, les llama punto de ancla, y aunque esto parezca una minucia, sí que es importante que conozcamos la terminología que utilizan los programas, porque esto nos va a ser de una ayuda muy importante a la hora de buscar ayuda dentro de Google o dentro de las mismas ayudas de Adobe. Si tú buscas por nodos no vas a encontrar nada, pero si tú buscas edición de puntos de ancla, sí que es cierto que vas a encontrar diferentes tipos de información. Entonces tenemos puntos de ancla, vértices o con vértices y puntos de ancla suavizados. La herramienta que utiliza Illustrator para seleccionar los puntos de ancla se llama herramienta selección directa, que se activa con la tecla A. De tal manera que si arrastras, por ejemplo, sobre un punto de ancla, lo seleccionas. Incluso si yo selecciono el círculo, me voy a dar cuenta que aparece acá este indicador, ¿no? Lo que se llama el bounding box, que es lo que me va a permitir hacer el cambio de tamaño, la rotación, pero como tal no estoy viendo los puntos de ancla. Para ver los puntos de ancla necesitamos ir a la herramienta selección directa. Pero entonces noten ustedes que acabo de seleccionar el círculo y en el momento en que yo voy a la herramienta selección directa, se resaltan los puntos de ancla. Lo mismo acá, selecciono, hago clic y se resaltan los puntos de ancla. Vale la pena destacar que dentro de edición, preferencias, existe una opción que se llama selección y visualización de puntos de ancla, que nos va a permitir darle un tamaño específico a esos puntos de ancla. Vamos a colocarle, por ejemplo, máximo tamaño, le decimos aquí OK y nos damos cuenta que al hacer un arrastre sobre alguno de ellos vemos esos cuadritos mucho más grandes. Así que no está de más que le echemos un vistazo a esto para que miremos qué tamaño se adecua a nuestro gusto. Yo quiero dejarlo más o menos por acá, que es lo que me parece bien utilizar, ¿no? Es más o menos este tamaño. Si bien es cierto, a veces nos puede parecer que un tamaño más grande de visualización es mejor. El problema se da cuando tenemos muchísimos puntos de ancla, va a ser bastante incómodo manejarlo. Bien, entonces tenemos número 1, los puntos de ancla de vértice, y número 2, los puntos de ancla suavizados. Los puntos de ancla de vértice son los que actúan, por ejemplo, en el rectángulo, en los polígonos, en las estrellas, y son esos puntos que no tienen curvas. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, en la estrella, ¿cierto? Son rectas, o si yo hiciera algo con la pluma y fueran solo rectas, entonces tendríamos lo que se conoce como un punto de vértice. ¿Listo? Entonces este es un punto de vértice y este sería un punto de suavizado, ya que tiene unos agarradores que son los que permiten editar la curvatura de cada segmento. Entonces, por defecto, este punto de ancla tiene un agarrador de suavizado que viene conectado, es decir, si cambio un lado, el otro se afecta. Así trabaja por defecto. Bien, vamos a ver que todo eso puede cambiar. Vamos a decirle acá control Z. Entonces, número 1, podemos convertir los puntos de ancla de vértice en puntos de suavizado y viceversa. Esta tarea la podemos hacer de dos maneras. Número 1, seleccionando el punto de ancla con la herramienta o los puntos de ancla. En este caso voy a hacerlo con uno y vamos a la parte superior. Esta barra se llama control. Si no la tienes activa, vas a ventana, control. De esta manera te van a aparecer estos controles.
También es cierto que si tenemos abierto el panel propiedades, vamos a ver esas opciones en la parte inferior. Aquí aparece convertir punto de ancla en vértice y convertir en suavizado. Entonces, bien sea por propiedades o bien sea por control, lo podemos hacer. Entonces, esta es una de las formas de manejarlo. O sea, selecciono, conviértelo en suavizado y le aparecen los agarradores de curva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera en este caso seleccionar este, pero también el de acá, presiono Shift para seleccionar este otro, le digo que se convierta en vértice y de aquí en adelante podríamos ya ir manipulando esta forma. Con la herramienta selección directa, arrastramos, vamos acomodando y por ejemplo aquí podríamos tener algo así como una hoja y así podemos ir comenzando a trabajar. Entonces el consejo es, muchas de las formas que nosotros a veces requerimos pueden partir de una forma básica. Miremos este caso. ¿Qué tal que yo quisiera hacer una lágrima o hacer un icono de ubicación? Vamos a seleccionar este punto de acá. Ya sabemos que aquí hay un punto. Normalmente el círculo tiene 4 puntitos. Entonces seleccionamos uno de los puntos. Sé que está seleccionado porque está resaltado en rellenito. Miren que estos aparecen vacíos. Bien, entonces ya lo seleccioné y ahora le voy a decir conviértelo de suavizado a vértice, ¿no? Entonces convertir punto de ancla en vértice. Y aquí podríamos tener como una especie de gota o lágrima, ¿no? Una gota de sangre, una gota de agua o algo que queramos para un logotipo, para una infografía. Miren que muy fácil lo pudimos lograr. Vamos a darle control Z. ¿Qué tal si quisiéramos que fuera un icono de ubicación? Entonces tomo el de abajo, hago lo mismo, convierto el punto en vértice. Puedo mover un poquitito esto y lo hago con Shift para que se vaya recto. Ahí tengo presionado el Shift. Y posteriormente podría utilizar el agarrador que vimos en lecciones anteriores, que es el de darle curvatura a las esquinas de los vértices, ¿no? Este de acá. Entonces con este podríamos suavizarlo un poquitito y ya sería cuestión, por ejemplo, de hacer un círculo y colocarlo por acá, utilizar por ejemplo las herramientas estas de alineamiento, etcétera, y posteriormente usar una herramienta que ya vimos en lecciones anteriores, que es la herramienta creador de formas. Pero antes coloquémosle un color. Selecciono, coloco un color azul, le voy a colocar otro color, selecciono estas dos formas arrastrándolas, voy al creador de formas, vengo por acá y le digo Alt clic y de esta manera ya podríamos tener este icono, ¿no? Si queremos quitarle el contorno, ya sabemos, tecla X para mandar esto para adelante, asterisco para aplicar sin color y listo. Miren que aquí ya tendríamos una forma fácilmente hecha. Pero hablamos de dos maneras, ¿verdad? Entonces dijimos que una era utilizando estos iconos de la parte superior o de propiedades, pero también hay otra forma que podemos utilizar para convertir puntos de ancla. Y para eso tenemos una herramienta especial que se llama herramienta punto de ancla. Se activa con Shift C. La herramienta punto de ancla haría ese mismo trabajo. Por ejemplo, en el caso de la hoja, voy a seleccionarla, voy a la herramienta punto de ancla, hago clic y fíjense que automáticamente se convierte en punto de vértice. Si el punto es de vértice y lo quiero suavizar, pues sencillamente arrastro y de esta manera podría cambiar un punto de vértice a suavizado. Con esta misma herramienta podemos también desconectar este agarrador, porque ustedes ya se han dado cuenta que este agarrador viene conectado, ¿no? Ya lo vimos hace un momento. Si cambia un lado del segmento, cambia el otro. Pero utilizando la herramienta punto de ancla, al utilizar uno de los agarradores, cambia solamente un lado del segmento. Miren. Entonces de esta manera podemos ir ilustrando. Vamos a la herramienta polígono, presionamos la flecha de abajo, lo vamos a colocar más angosto, lo vamos a rotar, tecla V activa la herramienta selección, rotamos, vamos a utilizar la herramienta punto de ancla y miren que cuando arrastramos le damos una curvatura, acá también le damos una curvatura, podemos llevar esto para allá. Y fíjense ustedes cómo cada uno de los agarradores se desconecta, ¿no? Es decir, podemos utilizar los segmentos por separado. Si hacemos clic
se convierte otra vez en punto de vértice. Así que hay que ir con cuidado, porque si ya cambiaste el vértice y vuelves a hacer clic puede ser un error. Es decir, que si lo que yo quiero es seguir editando esto, conviene utilizar la herramienta selección directa para que podamos moldear mejor a lo que queremos. Y poco a poco vamos creando nuestras formas.